Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 6 de agosto de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Secretaria General de Acuerdos, por favor, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/PSE/05/2021. Número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/JNE/08/2021 y su acumulado TESLP/JDC/103/2021. Punto número 3, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/JNE/19/2021 y sus acumulados TESLP/JDC/20/2021 y TESLP/JNE/25/2021. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JNE/10/2021. Punto número 5, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JNE/03/2021. Punto número 6, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/158/2021. Y punto número 7, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JNE/02/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración de lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/PSE/05/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Presidenta, daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Davinci Álvarez Jiménez, si me permite. Con gusto, adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el procedimiento sancionador especial expediente TSLP/PSE/05/2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone lo siguiente: generar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General del Estado por informando los actos que han realizado para dar cumplimiento a la sentencia dictada el día 8 de julio de 2021 en lo relacionado a las medidas de protección que fueron decretadas en favor de la ciudadana María Rebeca Terán Guevara. Tener al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez por dando cumplimiento al pago de la multa que le fue impuesta en la sentencia de fecha 8 de julio de 2021, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, ello en virtud de que acompaña como comprobante de transferencia interbancaria que revela que hizo el depósito por la cantidad de 1,462 pesos con 80 centavos, cifra la anterior, que corresponde al monto de 20 días de salarios mínimos vigentes en el año 2017 en la fecha en que se desplegó la conducta, como lo establece el resolutivo segundo de la sentencia. Asimismo, se propone tener al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez por haciendo el depósito vía transferencia de la cantidad de 10,833 pesos, que corresponden a la indemnización a que resultó condenado a pagar en favor de María Rebeca Terán Guevara, lo anterior de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral. Se ordena dar vista a la ciudadana María Rebeca Terán Guevara a efecto de que en el plazo de 5 días proceda a acudir a este tribunal a recoger la cantidad correspondiente de indemnización a su favor. Finalmente, se propone tener al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez por acreditando la disculpa pública que realizó en favor de la ciudadana María Rebeca Terán Guevara mediante publicación en el periódico El Sol de San Luis. Esta es la síntesis del proyecto de acuerdo, es cuenta.
Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Con la misma. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, apóyenos con la votación, por favor. Claro que sí, magistrados, como la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, por favor, secretario, escribir cuenta de lectura de los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo son el tenor siguiente. Primero, téngase el ciudadano Leonel Cerrato Sánchez por cumpliendo con el pago de las condenas económicas que se le impusieron en la sentencia de este juicio, entre ellas el pago de la multa que asciende a la cantidad de 1,462 pesos con 80 centavos y el pago de la indemnización de 10,833 pesos en favor de la ciudadana María Rebeca Terán Guevara. Asimismo, téngasele por demostrando haber llevado a cabo la disculpa pública mediante publicación en el periódico El Sol de San Luis. Segundo, se tiene a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General del Estado por informando los actos que realizaron para dar cumplimiento a la sentencia. Tercero, notifíquese personalmente al denunciado y la denunciante y tocante al CEPAC por medio de oficios juntando copia autorizada de este acuerdo. Esos son los resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los puntos de acuerdo, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. En este caso se procede al engroso, por favor. Proseguimos ahora con el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TSLP/JN/08-2021 y su acumulado TSLP/JS/103/2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si me permite, continuará haciendo uso de la voz para dar cuenta el secretario Enrique Davinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. En esta ocasión, con su autorización, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el juicio de nulidad electoral, expediente TSLP/JNE/08/2021 y su acumulado, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TSLP/JDC/103/2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone confirmar los actos electorales combatidos dentro de los juicios y en consecuencia confirmar la validez de la elección del Ayuntamiento de Villa de Reyes San Luis Potosí, ello en tanto que las violaciones que exponen los promoventes, una vez calificadas en forma individualizada, no son determinantes dentro del ámbito cuantitativo y cualitativo para decretar la nulidad de la elección municipal pretendida. Pues en efecto, como se razona en el proyecto, la diferencia entre el primer y segundo lugar en votación fue de 2.043 votos que representan un porcentaje del 20.53% en cuanto a la votación directa y un porcentaje del 7.69% de diferencia en relación al total de votos emitidos en la elección. Diferencia significativa que constituye un parteaguas en la elección de la ciudadanía, mismo que a consideración de este tribunal resulta determinante para considerar que la decisión de la población de acudir a votar en favor de la alianza partidaria conformada por el PAN y PRD fue por convicción, más allá que por la observancia de publicaciones que hubiera realizado en las redes sociales. En efecto, para justificar la decisión judicial, este tribunal partió de estudios en materia de psicología y ciencias de la comunicación, así como de la Asociación Mexicana de Internet, a efecto de justificar desde el punto de vista teórico y práctico el impacto y trascendencia de las publicaciones y hashtags, mismos que una vez comparado con los resultados de la votación en la jornada electoral, se concluyó que no son determinantes para anular la elección. En el proyecto también se abordó el estudio del recurso intraprocesal interpuesto por los actores y el ciudadano J. Marcos Torres Sánchez relacionado con el estudio de la personalidad y sustanciación de la acumulación. Como se razona en el proyecto, los agravios son infundados e inoperantes, en tanto que los actores parten de una solución distinta a la contemplada en el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley de Justicia Electoral. Además, en cuanto al trámite y sustanciación de la acumulación, como se explica en el proyecto, no es necesario fusionar los acuerdos que se dediquen en la tramitación de los juicios, pues en efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número de registro 232.623, séptima época, que lleva por rubro acumulación de autos no implica fusión, determinó que la figura procesal de la acumulación tiene por objeto sujetar los expedientes a una tramitación común para fallarlos en una sentencia, lo cual no implica en modo alguno la fusión de los mismos, ya que cada uno de los expedientes acumulados conserva su identidad, aun cuando físicamente se conformen con ellos un solo cuaderno. Derivado del precedente judicial invocado, la acumulación, como lo sostiene el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral, tiene por objeto la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación. Bajo esa circunstancia, los efectos de estas son meramente de celeridad y economía procesal. Por lo tanto, la resolución emitida dentro de las mismas pueden realizarse de forma individualizada en el contorno a la substanciación de los medios de impugnación, pues el objeto de la acumulación es que se dicte una sola sentencia que dirima el fondo de las cuestiones planteadas con el propósito
propósito de que no sean contradictorias las consideraciones en uno y otro de los medios de impugnación vinculados. Es cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrado, si alguien desea intervenir. No, presidenta, gracias. No, magistrado. Gracias, secretaria general de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada de Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Los resolutivos son el tenor siguiente. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es competente para conocer del juicio de nulidad electoral promovido por el PRI y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por la ciudadana Abigail Hernández Rodríguez. Segundo, el recurso interprocesal electoral innominado promovido por los ciudadanos Luis Alejandro Velázquez Gobea, J. Marcos Torres Sánchez y Abigail Hernández Rodríguez en contra del acuerdo del 23 de junio de 2021 es infundado. Tercero, los agravios vertidos por el PRI y por la ciudadana Abigail Hernández Rodríguez en los juicios principales son en un aspecto fundados, pero insuficientes, y en otro infundados, por las razones establecidas en el capítulo 3.4 del apartado de estudio de los presupuestos de la acción y fondo de esta sentencia. Se confirman la validez de la elección de Villa de Reyes San Luis Potosí, las actas y resultados consignadas en el cómputo municipal de la elección de Villa de Reyes San Luis Potosí, la declaración de validez de la elección de Villa de Reyes San Luis Potosí y el otorgamiento de la constancia de validez y mayoría de la elección multicitada. Cuarto, notifíquese en términos del capítulo 5 del apartado de estudios de los presupuestos de la acción y fondo. Son los resolutivos. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer uso de la voz. No. Gracias. Se procede al engroso, por favor. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP-JNE-19-2021 y los acumulados. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. En esta ocasión, daremos cuenta por conducto de la licenciada Gabriela López Domínguez, quien apoyó en la formulación del proyecto de justicia. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio de nulidad electoral TSLP-19-19-2021 y sus acumulados TSLP-JNE-20-2021 y TSLP-JNE-25-2021. De tal forma que del análisis interpretativo de los escritos recursales tenemos que las pretensiones a alcanzar por parte de los inconformes dentro de los expedientes citados son coincidentes y consisten en que se revoque la asignación de diputados por el principio de representación proporcional al dejar fuera el Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, la causa petente y del diverso expediente del juicio de nulidad 20/2021 reside en lo siguiente: que se modifique el acta de cómputo distrital de elección para las diputaciones locales de mayoría relativa a fin de asentar la sumatoria correcta de votos totales del partido y la distribución correspondiente de los votos de coalición. Al efecto, cabe señalar que haciendo un estudio global conforme a la tesis en cita, en el presente asunto estos no son atendibles y devienen infundados por las siguientes razones. Para efectos de realizar el análisis de los agravios expresados por los impetrantes, se consideró en el estudio del presente expediente atender en dos apartados a estos. En cuanto al análisis de agravios contenidos en los expedientes 19 y 20 del 2021, al efecto, se tiene que los promoventes solicitaron en sus escritos recursales la nulidad de las siguientes casillas: 774 contigua 1, 774 contigua 4, 775 contigua 1, 775 contigua 2, 775 contigua 3, 775 contigua 2, 776 contigua 9, 782 contigua 3 y 1245 contigua 1. En el caso, los actores refieren la existencia de diversas irregularidades relativas a la recepción de votación que infringe el artículo 51 en sus fracciones tercera y 12ª de la Ley de Justicia Electoral. En el presente asunto, se percibe que de forma equívoca los justiciales consideran que se cometieron irregularidades en las casillas que presuntamente actualizan las causales de nulidad de votación recibida en ella, o bien porque existieron irregularidades en el cómputo distrital de la elección que pudieran considerarse como error aritmético
debieran tener además como consecuencia su modificación de tal modo que se revocara la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, lo cual le generaría al Partido de la Revolución Democrática un escaño. Al efecto, es claro que para esta autoridad que se debe privilegiar la votación recibida a través de la demostración plena de los extremos de las causales hechas valer por los impugnantes, pero además la irregularidad debe ser de tal gravedad que sea determinada por el resultado de la elección. Así, esta autoridad procedió al análisis de los documentos idóneos que constan en el expediente, tomándose en cuenta todas aquellas discrepancias o diferencias que pudieran surgir en la confrontación de los datos con el objeto de dilucidar si resultan determinantes o no para el resultado de la votación. Para ello se atendió a la información vaciada por esta autoridad para realizar un análisis exhaustivo de la votación emitida en cada una de las casillas impugnadas por los impetrantes. Se torna pertinente destacar de dicho ejercicio que el que existan discrepancias entre los rubros ya mencionados que pudieran acreditar la existencia del error en el presente asunto no es suficiente para que se actualice la causal de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas por los accionantes, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracción tercera y 12ª de la Ley de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el error o dolo que fuera acreditado debe ser determinante para el resultado de la votación, lo que exige que sea grave al grado tal de que influya en el resultado de la votación. Luego es necesario comprobar que la irregularidad del número de votos computados de manera irregular revelara una diferencia numérica igual o mayor en la que existiera entre los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar en la votación respectivamente, lo que en el caso no ocurrió. Por lo que hace al análisis de los agravios contenidos en el expediente TSLP/JM/25/2021, se desprende que el acto que impugna la promovente dentro del diverso juicio de nulidad ya citado es en contra del acta del cómputo distrital de la elección para las diputaciones locales de mayoría relativa emitida por la Comisión Distrital 5 con cabeza en Soledad de Graciano Sánchez, toda vez que considera que en la misma la responsable hizo una incorrecta distribución de la votación obtenida por la coalición Sí por San Luis Potosí en la elección de diputación de mayoría relativa del proceso electoral 2020-2021. Atendiendo a dicha inconformidad, el impetrante pretende, con la interposición del medio de impugnación, que se modifique el acto de que se duela respecto a la elección para las diputaciones locales de mayoría relativa, a fin de que esta autoridad determine la sumatoria correcta de los votos totales del partido y la distribución correspondiente a los votos de la coalición. Al efecto, en el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa, los votos emitidos en las boletas electorales en los que se hubieran marcado dos o más emblemas de los partidos políticos coaligados se sumarían y serían distribuidos entre los partidos políticos coaligados, procedimiento que se hará exclusivamente respecto de aquellas boletas en las que se hubieran marcado todos los emblemas de los partidos políticos coaligados o solo algunos de ellos, toda vez que cuando se marque un solo emblema, este se contará exclusivamente para el partido cuyo emblema fue marcado. Así, no existe incertidumbre respecto de la persona y partido político por el que o los que se emite el voto, ya que de todos los casos el voto se considerará emitido a favor del candidato postulado en la coalición. En cuanto a los partidos políticos coaligados, el voto será consignado emitido a favor de los partidos cuyo emblema fueron marcados, pero no así a favor del partido político cuyo emblema no fue marcado. Por tanto, resulta claro que el voto emitido por el elector siempre tiene un destinatario concreto, el cual puede ser candidato de la coalición o el partido o partidos políticos cuyo emblema se haya marcado en la boleta electoral, la razón por la cual la voluntad del elector es respetada conforme a lo previsto en la propia legislación federal. En consecuencia, en el presente apartado se concluye que los conceptos de agravio vertidos dentro del juicio de nulidad JN 20/2021 por la promovente respecto a que la responsable hizo una incorrecta distribución de la votación obtenida por la coalición Sí por San Luis Potosí en la elección de diputación de mayoría relativa del proceso electoral 2020-2021 resultan infundados. De igual forma, por lo que hace a los diversos juicios de nulidad, TSLP/JN/19/2021 y TSLP/25/2021, los razonamientos vertidos en el capítulo correspondiente devienen infundados los agravios de que se duelen los ciudadanos Jocelyn Aide de la Cruz Amaya y Juana Armendariz Herrera Chavira respecto a la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional. En la cuenta, señores magistrados, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración del asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta.
Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En este caso, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el presente juicio de nulidad electoral TSLP diagonal JNE diagonal 19 diagonal 2021 y sus acumulados TSLP diagonal JNE diagonal 20 diagonal 2021 y TSLP diagonal JNE diagonal 25 diagonal 2021. Segundo, los ciudadanos Jocelyn Aiden de la Cruz Amaya y Juan Armendáriz Herrera Chavira tienen personalidad y legitimación para interponer el presente juicio de nulidad electoral. Tercero, los agravios expresados por los recurrentes resultaron infundados en los términos del considerando 8.4 de la presente resolución. Cuarto, se confirma el acta de cómputo distrital de la elección de las diputaciones locales de mayoría relativa correspondientes a la Comisión Distrital número 5 de fecha 11 de junio de 2021 en los términos del considerando 9 denominado efectos de la sentencia. Quinto, se confirma lo que fue materia de impugnación del acuerdo emitido el 13 de junio por el Pleno de CEPAC, mediante el cual asignan a los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional que les corresponde. Sexto, notificarse en los términos ordenados en el considerando 10º de esta resolución. Y séptimo, dese cumplimiento con la ley de transparencia. Es la cuenta, señor magistrado. Señor magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, si alguien desea intervenir. Con los mismos. Gracias. En este caso se procede al engroso, por favor. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal JNE, diagonal 10, diagonal 2021, perdón. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de nulidad electoral interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática por conducto del representante Juan Antonio Moreno Bravo, identificado con el número de expediente TESLP-JN 10-2021. En el proyecto se propone confirmar los resultados contenidos en el acta de sesión de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la ciudadana Maleonor Noyola Cervantes, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. El partido político actor controvierte la validez de la elección del ayuntamiento de referencia, específicamente de la votación recibida en 278 casillas. Esto al considerar que el resultado de la votación asentada en las actas no se apegó a los principios de legalidad y certeza, siendo determinante la irregularidad para decretar la nulidad de la elección. El actor señala que se afectó gravemente el principio de certeza de la votación, partiendo de la premisa que se excedió sin justificación legal el número de boletas electorales que fueron entregadas a las mesas directivas de casilla. Por lo tanto, considera que se actualizó la causal de nulidad genérica contenida en la fracción 12 del artículo 51 de la Ley de Justicia Electoral, atendiendo que esta irregularidad afectó la certeza de la votación recibida en 278 mesas directivas de casilla instaladas, pues en estas existe una diferencia entre el listado nominal de cada casilla y las boletas electorales adicionales para los representantes de los partidos políticos, en contra las boletas sobrantes y los votos extraídos, por lo cual deben ser nulificadas y como consecuencia de ello, al rebasar el 20% de casillas nulas, deberá anularse la elección. Por otra parte, el impugnante afirma que no corresponden las boletas encontradas en el acta de escrutinio y cómputo a las que prevé la norma que establece el armado de los paquetes electorales. Lo anterior al estimar que es una conducta grave provocada por la propia autoridad y al no seguir los lineamientos establecidos en el anexo 5 del Reglamento Nacional de Elecciones, ya que debieron ser agregadas adicionalmente solo 24 boletas, aparte de las que corresponden al listado nominal, al considerar 12 representantes de los partidos políticos y sus suplentes, esto daría solo 24 boletas adicionales. Considerando dicha irregularidad, se comprueba con las actas de escrutinio y cómputo. En el proyecto se estiman infundados los agravios planteados por el actor, pues del contenido del anexo 4.1 del Reglamento Nacional de Elecciones, de manera clara y precisa,
señala que los elementos a considerar para la asignación de las boletas electorales en la integración de los paquetes electorales son una boleta por cada elector contenida en el listado nominal, 4 boletas adicionales por cada representante de los partidos políticos nacionales, 2 por cada partido político actor y 2 boletas por candidato independiente. En tal sentido, contrario a lo señalado por el actor, no corresponde solamente 24 boletas adicionales, pues el paquete electoral se debían incorporar un total de 46 boletas adicionales al número de electores contenidos en el listado nominal. Por lo tanto, los agravios formulados parten de una premisa errónea, además de no actualizarse la determinancia para decretar la nulidad de las casillas impugnadas. Finalmente, de las 278 mesas directivas de casilla que fueron impugnadas, este Tribunal Electoral advirtió que 42 de estas no correspondían a la sección que integra la demarcación del municipio de referencia, por lo cual los agravios que se hicieron valer respecto de estas 42 casillas resultaron inoperantes e inatendibles, pues los resultados contenidos en dichas actas no le causa perjuicio alguno al Partido de la Revolución Democrática, pues estas casillas no forman parte de la demarcación territorial del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Es la cuenta, magistradas y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidente, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistradas y magistrado, doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio de nulidad electoral interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática por conducto de su representante Juan Antonio Moreno Bravo. Segundo, los agravios vertidos por el actor del juicio de nulidad electoral resultaron inoperantes e infundados para declarar la nulidad de la elección impugnada en los términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Tercero, se confirman los resultados contenidos en el acta de sesión de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la ciudadana Maleonor Noyola Cervantes, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. Cuarto, notifíquese en forma personal a la parte actora. Y tercero, interesado en los domicilios proporcionados y autorizados en autos, mediante oficio adjunto, con copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 24, fracción segunda, 26, fracciones tercera y cuarta, 80, fracciones primera y segunda de la Ley de Justicia Electoral. Quinto, se hace el conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos tercero, fracciones tercera, 14 y 15, 41, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es la cuenta, magistradas. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidente, muy amable. Gracias. Se procede al ingreso, por favor, secretario. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente TSLP, diagonal JNE, diagonal 03, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se da cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral dentro del expediente identificado como TSLP diagonal JNE diagonal 03 diagonal 2021, promovido por Alejandro Pérez Zúñiga en su carácter de representante del PAN, en contra de la votación recibida en 72 casillas instaladas en la elección del Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, en contra de la votación municipal por existir diversas irregularidades graves, en contra de la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría al partido Morena.
En ese orden de ideas, el proyecto propone confirmar el acto impugnado en el presente juicio, por lo que a continuación se expresa. En el presente juicio se duele de irregularidades graves consistentes en la votación de lo sustancial del desarrollo de elección, mismas que fueron determinantes para el desarrollo a dicho del promovente, señalando que en la sesión de cómputo no se especificó el número de paquetes que se encontraba en la bodega, ni los paquetes que tenían o las actas adheridas, que no se expresaron las razones de recuento, sino que únicamente se señaló una tabla con resultados finales sin que existiera certeza de los mismos, puesto que desde su percepción, no hay documento en el que se pueda verificar la veracidad de la votación a favor de cada uno de los candidatos casilla por casilla. Este tribunal advierte que el 8 de junio el Comité Municipal llevó a cabo una reunión de trabajo con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos correspondientes que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral local, mediante la cual se presentó un informe por parte de la presidencia del comité respectivo y un análisis preliminar sobre la clasificación de los paquetes electorales y las actas de escrutinio, mismas que fueron arrojadas por el sistema de cómputo, las cuales fueron puestas a consideración de los integrantes del comité, así como de los representantes y asistentes de la reunión. Es decir, contrario a lo alegado por el promovente, la autoridad responsable sí señaló las razones de recuento. Esto porque en la reunión de trabajo analizó la clasificación de los paquetes electorales con y sin muestra de alteración. Las actas de casilla que no coincidían detectaron si existían alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en los mismos elementos de las actas, así como si existían en los expedientes las casillas o si obraban a poder de la presidenta el acta de escrutinio y cómputo, y en general aquellas en donde existían causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo, mismas que fueron puestas a consideración de los presentes. Asimismo, en sesión extraordinaria se presentó el análisis revisado de la reunión de trabajo y del estado que guardaban las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas para la jornada electoral, aprobando el nuevo escrutinio y cómputo de las 72 casillas en virtud de que el reporte preliminar del cómputo arrojó una diferencia entre el primero y el segundo lugar menor al 3% de la votación y los votos nulos sobrepasaban esta diferencia, levantándose las actas correspondientes que acreditan dichas actividades en la reunión de trabajo, así como en la sesión extraordinaria. De ahí que resulten infundados los agravios hechos valer por el promovente al señalar que la autoridad responsable antes de iniciar la sesión de cómputo no analizó las peculiaridades del recuento de los paquetes electorales. Lo anterior de conformidad con el apartado 3.2 y 3.3 de los lineamientos de la sesión de cómputo. Advirtiendo este órgano jurisdiccional que la parte actora intervino y participó en dichas sesiones, teniendo la posibilidad de intervenir en las mismas y hacerse sabedor del trabajo realizado por ellas, que de constancia firma. Por otra parte, el promovente alega que las referidas actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casillas son contrarias a derecho porque no tienen los rubros que exige el reglamento de elecciones, como folios y sellos de seguridad. En ese sentido, el Comité Municipal, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 163 y anexo 4.2 del reglamento, revisó y dio constancia del procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en el papel y la impresión de boletas y actas electorales. Esto mediante un primer momento, el día 2 de junio, mediante el cual señaló que se cumplían las medidas citadas de seguridad. En ese orden, el 6 de junio realizó una segunda verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral, en la cual se sentó que la documentación electoral contenida en las casillas contaba con todas las medidas de seguridad, hechos fijados en actas circunstanciadas mismas que fueron firmadas por los integrantes del comité municipal y representantes de partido, entre ellos la parte actora, no existiendo prueba en autos del presente medio de impugnación que contravenga que la documentación electoral no contaba con las medidas de seguridad, máxime que la parte actora no ofrece evidencia o indicios de tal dicho. En cuanto a que los paquetes electorales de recuento fueron manipulados previamente sin haber iniciado la sesión formal de cómputo, resulta infundada tal alegación, porque al contrario de lo alegado por el promovente, del acta de sesión de cómputo del comité municipal, así como del acta circunstanciada levantada con motivo a la apertura de la bodega electoral, se observa que la autoridad responsable no aperturó la bodega electoral previo a instalar la sesión de cómputo, resultando por ende infundados los agravios. Por lo que respecta a que del PREP se desprende que los paquetes electorales fueron previamente manipulados
Esto, a razón de que no fueron capturadas las totalidades de las actas respectivas, dichos agravios resultan infundados en razón de lo siguiente. Sala Superior ha sustentado que los resultados, que el PREP son resultados preliminares solamente basados como informativos, no son definitivos y determinantes, por lo que carecen de efectos jurídicos derivados a que no sustituyen las cantidades de votos que son contabilizados en los cómputos respectivos, esto es, casilla, distrital o estatal. Es decir, si bien del PREP no se percibe la captura total de las actas, los datos arrojados carecen de efectos sobre los resultados definitivos de la elección, ya que los únicos actos que tienen validez para fines electorales es la determinación que obtuvo el mayor número de votos en la elección. De qué se trate son los que se obtienen en el caso los del Comité Municipal Electoral al llevar a cabo el cómputo municipal de la elección correspondiente conforme a los procedimientos previstos en la legislación. Por ende, no resulta suficiente lo argumentado por la parte actora para demostrar la manipulación efectiva del material electoral previo a la sesión de cómputo, ya que para generar convicción debió articular otros medios de convicción relacionados con el hecho de que efectivamente se desprendiera la manipulación de los paquetes electorales, lo cual no fue realizado por el actor, quien en observancia del principio de la carga de la prueba debió aportar las necesarias para aprobar su dicho. Por otra parte, el promovente se duele de que en la votación de 9 casillas en específico se precisan en el proyecto en las cuales, a dicho del promovente, fueron recibidas por personas distintas a las facultadas por el INE, en específico el encarte. Se desprende que del análisis realizado detalladamente en el proyecto se permite arribar de la conclusión de que 5 de las casillas que fueron integradas por personas designadas originalmente como funcionarios y aparecen en el encarte, mientras que por su parte 2 casillas actuaron personas como funcionarios sustitutos, mismos que se encuentran facultados para ejercer dicho cargo toda vez que fueron asignados por el INE en la lista de sustituciones. Mientras que las 2 restantes casillas, la sustitución de los funcionarios fue de acuerdo a los electores que formaban parte de la fila, por lo cual a criterio de este tribunal la participación de los funcionarios de casillas sí cumplieron con los requisitos conforme a la normatividad, resultando infundados los agravios hechos valer. Por otra parte, el promovente se duele de la nulidad de 72 casillas instaladas en el municipio de Xilitla al haber ejercido violencia física, presión y coerción sobre el electorado para que votaran a favor del candidato de Morena, toda vez que personas armadas arribaron al municipio de Xilitla para exigir el voto con amenazas. Ahora bien, esta autoridad advierte que independientemente que la parte actora señale que se ejerció violencia, presión y coerción en 72 casillas, solo señala en lo individual conductas físicas de violencia física en las casillas 1741 básica y contigua, por lo que se les dará respuesta a sus argumentos. En cuanto al resto, resultan inoperantes los agravios expresados debido a que solo se limita a aseveraciones genéricas de violencia, presión y coerción, omitiendo puntualizar las casillas en específico en las cuales fueron los hechos en concreto, menos aún precisa las circunstancias de modo lugar donde acontecieron dichas conductas, lo que imposibilita al juzgador el análisis de las mismas al no señalar las peculiaridades de cada supuesta irregularidad. Pues bien, señala que en las casillas previamente citadas suscitaron conductas de violencia al electorado. Esto a razón de que la mañana 6 de junio un ciudadano se resistió a la presión para votar a favor del candidato electo a presidente municipal de Morena, acto que derivó en su muerte y originó un elevado número de votos nulos. En cuanto a lo señalado respecto a la supuesta violencia física ejercida sobre el electorado, este tribunal analiza si el contenido probatorio se advierte que efectivamente acontecieron los hechos narrados durante la jornada electoral. De las probanzas aportadas por la parte actora consistentes en la copia simple de la carpeta de investigación, escrito de denuncia presentado en la Fiscalía del municipio de Xilitla, asignado por el representante del PAN, así como de un escrito presentado por un ciudadano por presuntos delitos en materia electoral, no se evidencia que en efecto se haya cometido actos de violencia y presión sobre los electores en las casillas impugnadas, documentales privadas, que resultan insuficientes para presumir la existencia de los hechos. Esto porque de las denuncias por supuestos delitos en materia electoral tienen el carácter de documentales privadas, mismas que solo harán prueba plena cuando en un conjunto con otros medios de prueba generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, situación que no acontece,
mientras que de la copia de la carpeta de investigación relativa a los hechos ocurridos el 6 de junio a la 1:30 de la mañana, solo se desprende que durante una riña entre dos sujetos, uno fue atacado con un arma de fuego en donde 6 disparos fue la causa de muerte, resultando insuficiente para enlazar los hechos con la jornada electoral. Esto es así, ya que no hay vínculo, nexo o causal con ellos. Además de que esta autoridad no percibe de las constancias de autos medios de prueba que vinculen el acto de la violencia física antecitada con la supuesta presión hacia el electorado a favor del candidato de Morena, precisándose que el promovente no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acredite su dicho. Por lo tanto, si el demandante no respalda la afectación mediante la cual ofrece el medio probatorio idóneo que sustancie la veracidad del agravio del que se duele, la simple acusación resulta insuficiente. Por lo que respecta a la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción cuarta de la Ley de Justicia, relativa a que los paquetes electorales fueron entregados por la mesa directiva fuera de los plazos que establece la ley, del análisis de los recibos de entrega de los paquetes electorales, esta autoridad considera que los paquetes controvertidos fueron entregados al comité municipal dentro de los plazos establecidos, toda vez que por acuerdo que autorizó la ampliación del plazo para la entrega de los paquetes en las mesas directivas al comité municipal, los mismos fueron entregados dentro del horario y la fecha acordada para su recepción, lo anterior de conformidad con el artículo 397 de la Ley Electoral y 333 del Reglamento de Elecciones, sin que pase desapercibido que el representante del PAN votó a favor de la propuesta de la ampliación de plazo para la entrega de los paquetes electorales, misma que se encuentra firmada de constancia legal. Por lo anterior, resultan infundados los agravios hechos valer por el promovente, ya que sí se encuentra justificada la entrega de los paquetes electorales fuera de los plazos que señala la ley. Esto a razón de que los integrantes del comité y representantes del partido previamente aprobaron la aplicación para la recepción de los paquetes, esto para estar acorde con los mecanismos de traslado que se implementaron al término de la jornada electoral. Por lo que respecta a que la casilla 766 B1 se recibió votación fuera del plazo establecido por la ley y, bajo a dicho del promovente, tal aseveración se prueba con las actas respectivas, resulta infundado el agravio, ya que del acta de jornada electoral de la sección impugnada se desprende que la votación en dicha casilla terminó a las 6:07 del día 6 de junio, es decir, dentro de los plazos establecidos por la legislación correspondiente, desprendiéndose que no existe medio de prueba ofrecido por el actor, ni se desprende de constancias de autos que acredite que los integrantes de la casilla recabaron votación en horas distintas a las señaladas a la jornada electoral, ya que el promovente solo señala alegaciones genéricas, no precisando los extremos mediante los cuales pretende acreditar su dicho. Por lo que respecta a la violación a la cadena de custodia, toda vez que los paquetes no fueron entregados por los integrantes facultados de las mesas directivas de casilla, lo cual genera un acto de que carezca del principio de certeza, Sala Superior ha señalado que la vulneración de la cadena de custodia no implica por sí misma una afectación a la prueba, sino que es necesario que la manipulación con la afectación o alteración de su valor quede acreditada, es decir, no implica necesariamente delimitar el valor probatorio, porque para ello se requieren pruebas de una manipulación efectiva. Tales requisitos probatorios son indispensables porque el desarrollo de una elección se encuentra involucrada derechos humanos y valores fundamentales que deben ser protegidos, tales como la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas y el derecho a elegir de manera libre a las autoridades que integran los órganos de gobierno. Ahora bien, en el cuadro respectivo de la entrega de paquetes, que con detalle se señala en el proyecto, este tribunal advierte que en 14 casillas se materializa la irregularidad consistente en que los paquetes electorales fueron entregadas por personas diversas a las facultadas por la ley, ya que éstas fueron entregadas ante el comité municipal por personal facultado del CAE local. Dicha irregularidad se considera leve a criterio de este órgano electoral, ya que no existe prueba dentro del presente juicio que se desprenda indicios de huellas o vestigios de que los paquetes electorales fueran alterados efectivamente durante el procedimiento de cadena de custodia, de tal manera que dicha irregularidad sea de impacto determinante en la votación recibida en la casilla
o en el resultado de la elección, misma que ponga en duda los principios del sistema electoral de nulidades y el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, no señalando la parte actora las circunstancias de tiempo, modo o lugar en las cuales sustenta sus dichos de manipulación efectiva del material electoral, sino que solo realiza alegaciones genéricas respecto a una violación a la cadena de custodia. Por lo que respecta al rebase de gastos de tope de campaña, la parte actora solicita la nulidad de elección a partir de considerar que el candidato electo a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Xilitla, el ciudadano Óscar Humberto Márquez Plasencia, rebasó el límite del tope de gastos de campaña establecido por el CEPAC, hechos que a su dicho se corroboran con el dictamen emitido por el INE. Ahora bien, para que la actualización de la nulidad de elección por rebase de tope de campaña, es necesario que se dicte un dictamen consolidado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que se haga constar que el rebase del tope de gastos de campaña excedió el 5% o más en beneficio del candidato ganador y que por regla quien sostenga la nulidad con base al rebase de tope tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. En ese sentido, es un hecho notorio que el día 22 de julio el Consejo General del INE aprobó el dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y candidatos independientes a diversos cargos locales correspondiente al proceso electoral local ordinario 2020-2021. Mismo que fue remitido a este órgano electoral mediante oficio en fecha 26 de julio de la anualidad por el secretario del Consejo General del INE. En ese sentido del dictamen, no se desprende que el candidato electo a la presidencia municipal de Xilitla, San Luis Potosí, postulado por Morena, haya excedido el gasto de campaña de un 5% del monto total autorizado, por lo cual el agravio alegado por el rebase de tope de gastos de campaña no se encuentra acreditado, como lo sustenta la parte actora, pues contrario a lo expresado, resulta evidente que el candidato denunciado mantuvo el promedio de erogaciones por debajo del tope de gastos de campaña. Por ello, al no existir prueba que materialice la nulidad de elección por rebase de gastos, resultan infundados sus agravios. Es cuenta, magistrados. Gracias. Secretaria magistrada, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, Presidenta, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma la validez de elección del Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí. Segundo, se confirma la constancia de validez y mayoría de la elección del Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí. Tercero, notifíquese personalmente al tercero interesado y por oficio la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración los puntos resolutivos, si alguien desea intervenir. No, magistrado. No, Presidenta. Gracias. En este caso, por favor, se procede al engrose. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLT, diagonal JDC, diagonal 158, diagonal 2021. De igual forma, está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la misma secretaria. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución dentro del expediente identificado como TSLP, diagonal JDC, diagonal 158, diagonal 2021, promovido por Marcela García Vázquez para controvertir la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-SLP-1904, diagonal 2021, de fecha 9 de julio del presente año. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada en razón de lo siguiente. En concreto, la parte actora se duele de que en el caso no se actualice la causal de sobrecimiento de falta de materia prevista en el artículo 23, inciso B del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
En ese orden de ideas es importante precisar que de constancias de auto se desprende que la parte actora, en su queja intrapartidista, reclama la asignación de las candidaturas de Cuautli Fernández Vadillo Moreno y Lidia Carla Vargas Hernández, por ser contrarias a lo previsto al artículo 13 del Estatuto de Morena, en razón de que ambos candidatos ocupan un cargo de diputados por el principio de representación proporcional y de la misma manera consecutiva a otra candidatura del mismo principio. En esos mismos términos, en la resolución intrapartidista CNJ-SLP-275/2021, la autoridad responsable resolvió el mismo tópico planteado por un diverso militante. En dicha resolución, el órgano intrapartidista concluyó que el citado planteamiento involucraba la coacción de derechos, por lo que la norma contenida en el artículo 13 del reglamento no encontraba armonización con lo dispuesto en la legislación de la materia, determinando que la misma imponía una restricción no prevista constitucionalmente. Además, es relevante mencionar que este tribunal, dentro del expediente identificado como TSLP/JDC/98/2021, analizó la resolución intrapartidista de fecha 8 de junio, donde, mediante acuerdo plenario en fecha 22 de julio, le encontró ajustada a derecho y por cumpliendo las sentencias de 11 y 6 de junio, mediante las cuales confirmaba dicha designación. Además, es de mencionar que en fecha 31 de julio, Sala Monterrey, dentro del expediente ESM-JDC/233/2021, confirmó la asignación de Cuautli Fernández Vadillo Morena y Lidia Carla Vargas Hernández como propietarios de la fórmula 1 y 2 de la lista de diputados de representación proporcional realizada por la Comisión Nacional de Morena, determinando conforme a derecho la postura previamente citada del análisis del artículo 13 de los estatutos de Morena. De ahí que este tribunal advierta que a pesar de no existir plena identidad entre los sujetos, entre ambos litigios, existe identidad en lo sustancial o dependencia judicial. Estamos hablando de que la parte actora quedó obligada a la ejecutoria antes citada, donde se confirma la multicitada designación, ya que en las quejas controvierten las mismas disposiciones, por lo cual no podría recaer en una decisión diversa a lo sostenido por el órgano partidista. Esto porque el asunto a resolver, como previamente se estableció, era la aplicación del artículo 13 del Estatuto de Morena, tópico que ya fue analizado. Es decir, la emisión del 8 de junio en el referido expediente impacta en la pretensión de la promovente porque agota la materia de impugnación. Esto porque el criterio de sala superior también se actualiza por el mismo hecho de que el juicio quede sin materia en cualquier forma, es decir, cuando surja una determinación que produzca dicho fallo, aunque se pronuncie por un órgano diverso a aquel. De ahí que se consideren infundados los agravios hechos valer por la promovente, ya que como señala la responsable, la queja de mérito ha quedado sin materia. Ahora bien, por lo que respecta al agravio consistente en el incumplimiento de la resolución de fecha 9 de julio dentro del expediente TSLP/JDC/100/2021, resulta infundada tal alegación debido a que por acuerdo plenario de fecha 24 de julio, este Tribunal Electoral determinó totalmente cumplida dicha sentencia al encontrarla conforme a derecho. De ahí lo procedente que sea confirmar el sobreseimiento impugnado. Es cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la hora. No, magistrado. No, presidenta. Gracias, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma la resolución impugnada. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistrado. Gracias. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. Gracias. Se procede al ingreso, por favor.
En séptimo lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JN/02/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Gladys González Pons. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistrada, doy cuenta con un proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral identificado como TSLP-JNE-02-2021, promovido por el Partido Encuentro Solidario para controvertir la elección del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, así como la declaratoria de validez en favor de la planilla postulada por la alianza partidaria PAN-PRD. El proyecto que se pone a su consideración propone anular la votación recibida en las casillas identificadas como 173 contigua 2 y 201 contigua 1, así como confirmar la declaración de validez de la elección en razón de lo que en síntesis se expone a continuación. En relación al primer agravio, señala el actor que el día de la jornada, la candidata postulada por la alianza partidaria PAN-PRD acreditó ante las mesas directivas de casilla a 21 funcionarios de mando superior que laboran en el municipio de Ciudad del Maíz, en contravención a lo dispuesto por el numeral 318, fracción primera de la Ley Electoral del Estado, lo que a su vez actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción segunda del artículo 51 de la Ley de Justicia Electoral. Al respecto, el actor señala que en 14 casillas del municipio se actualizó tal circunstancia. Sin embargo, de las constancias de autos, en particular del informe rendido por el secretario general del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, así como de los nombramientos de los funcionarios señalados, únicamente se concluye que en las casillas 173 contigua 2 y 201 contigua 1 se actualizó la causal de nulidad al acreditarse la presencia de los funcionarios que detentan los cargos de procurador de la defensa del menor y la encargada de programas alimentarios de dicha municipalidad, por lo que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, se generó la presunción legal de ejercer presión sobre los electores, de ahí que resulta procedente su anulación. Sin que esta circunstancia diera lugar a revertir la declaración de validez otorgada en favor de la planilla postulada por la alianza partidaria conformada por PAN-PRD, dado que la diferencia sigue estando a su favor con 460 votos. En relación con el segundo agravio, señala el partido recurrente que el día de la jornada electoral, la candidata Mireya Banzini Villanueva instruyó a la Policía Municipal a efecto de que detuviera a los simpatizantes de otros partidos. Al respecto, se propone declarar el agravio inoperante, dado que el actor no precisa en qué casillas, a su criterio, se actualizaron tales actos de violencia. Pues si bien ofreció 2 archivos de video cuyo desahogo se detalla en el proyecto, aunado a la falta de identificación de casillas, el actor también omitió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba, aunado que, contrario a lo afirmado, sus escenas reproducen un entorno pacífico. Por otra parte, señala el actor que el día de la jornada, una regidora del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz acarreaba votantes a las mesas directivas de casilla y los obligaba a votar por el Partido Acción Nacional en las casillas 201 básica y 201 contigua. Para acreditar su dicho, el actor ofreció pruebas técnicas consistentes en 3 imágenes. Sin embargo, analizadas en lo individual y aún concatenadas entre sí, no es posible desprender la identidad de las personas que aparecen en ellas. Particularmente, no es posible reconocer de entre ellas a la regidora señalada por el actor. Tampoco se puede establecer la fecha, hora y lugar de la escena, menos aún se cuenta con elementos que permitan determinar que se trata de las casillas 201 básica y 201 contigua, como lo afirma el recurrente. De ahí que no existieron elementos para acreditar sus afirmaciones. En la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrado, el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretaria, estudio y cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Con su autorización, por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, el agravio expresado por los actores relativo a la representación del Partido Acción Nacional en las mesas directivas de casilla por funcionarios de mando superior del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz resultó fundado en lo concerniente a las casillas identificadas como 173 contigua 2 y 201 contigua 1,
por lo que resulta procedente la anulación de la votación recibida en las mismas. En ese sentido, se vincula al Comité Municipal Electoral de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, a realizar a la brevedad el reajuste del cómputo de la elección de ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el punto anterior, señalando que deberá notificar las constancias atinentes a esta autoridad en un plazo de 48 horas siguientes a la verificación de dicho acto. Los demás motivos de inconformidad planteados por los actores resultaron infundados e inoperantes, de conformidad con las consideraciones y fundamentos asentados en el considerando 4 del estudio de fondo de la presente resolución. Segundo, se confirma la declaración de validez y entrega de constancia de validez y mayoría de la elección del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en favor de la planilla de mayoría relativa postulada por la alianza partidaria, conformada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, encabezada por la ciudadana Mireya Bancini Villanueva. Tercero, notifíquese conforme al ordenado en el considerando 6 de la presente sentencia. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. Con los mismos. Gracias. En ese caso, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al ingreso. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida, a las 14 horas con 2 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.